¿Cuál caso de crimen real te parece el más perturbador? No busques más allá de los asesinatos de Ketia. 7 personas vivían en una pequeña y destartalada cabaña de 2 habitaciones, un adulto, 2 adolescentes y 4 niños. El adulto y los 2 adolescentes fueron brutalmente asesinados dentro de la cabaña, mientras que uno de los niños fue secuestrado. No había señales de entrada forzada. De alguna manera, los demás niños lograron dormir durante la masacre extremadamente violenta, excepto uno que quizá despertó. Era un vecino que se había quedado a dormir esa noche. Es posible que él viera a los asesinos, quienes, según las investigaciones, resultaron ser los principales sospechosos, el padrastro de ese niño y un amigo suyo que estaba durmiendo en el sofá. Para hacerlo aún más extraño, existen 2 foros rivales dedicados al caso que se odian entre sí y sostienen teorías completamente opuestas. Uno de esos foros está administrado por un megalómano con una vendetta personal contra la familia de las víctimas y contra cualquiera que se atreva a contradecirlo. Es un verdadero agujero de conejo lleno de giros y contradicciones. La evidencia se contradice con frecuencia y está mezclada con un trabajo policial deficiente incluso para los estándares de los años 80. Todo esto sucede en un pequeño y precario poblado de cabañas deterioradas en las montañas de California. La historia involucra un elenco completo de personajes turbios, vehículos sospechosos y motivos que van desde deudas de drogas hasta infidelidades. Los asesinatos de Interkaifeck. 4 adultos y 2 niños, uno de ellos un bebé, fueron asesinados por un homicida que, según se cree, se había escondido previamente en el ático. Antes de la tragedia desaparecían alimentos y pequeños objetos, y una de las sirvientas incluso renunció afirmando que la casa estaba embrujada, pues escuchaba pasos inexplicables y encontró un periódico que nadie en la familia había comprado. Lo más escalofriante es que el asesino permaneció en la casa después de matar a la familia. Los animales de la granja fueron alimentados cuando los habitantes ya estaban muertos. Los vecinos aseguraron haber visto humo salir de la chimenea y, en la cocina, se hallaron restos de una comida cocinada y parcialmente consumida. Joseph Clark, conocido como el asesino quebrantahuesos, tenía solo 17 años en ese entonces. Hace un par de años escuché un podcast sobre la víctima cuyo caso llevó a su arresto y todavía me persigue hasta hoy. Su modus operandi era brutal, le rompía los huesos a la persona, luego entablillaba la fractura para que comenzara a sanar, y después regresaba para volver a quebrar el mismo hueso una y otra vez. Su última víctima sufrió fracturas en tobillos, piernas y caderas. Lo más impactante es que este chico, con apenas 13 años, logró mantener la calma e intentar escapar. La primera vez lo atraparon y lo encerraron en un armario, pero él consiguió abrir un hueco en la puerta usando una vieja guitarra que encontró adentro. Luego se arrojó por una escalera para avanzar como pudo, se arrastró hasta llegar a un teléfono que había visto en la cocina y llamó a la policía. Gracias a esa llamada, los investigadores pudieron vincular a Joseph Clark con otro adolescente al que había asesinado. Toda la historia es espantosa. Había 2 chicas, Stacy y Marta, que una noche decidieron irse de campamento. Condujeron por las montañas hasta llegar a una cabaña aislada en medio de las montañas de Patapsco. Stacy y Marta se acercaron lentamente a la puerta, pero Stacy sintió que la cabaña transmitía una vibra extraña. Por eso decidió dormir afuera, en la camioneta. Stacy descansaba tranquila durante la noche, hasta que escuchó un grito perturbador que sonaba como si viniera de Marta. De inmediato salió de la camioneta dispuesta a entrar a la cabaña, pero entonces escuchó una respiración agitada justo detrás de ella. Estaba a punto de girarse cuando sintió una bala atravesar su cráneo. A la mañana siguiente,
un excursionista que pasaba por el bosque encontró un cuerpo tirado en el suelo. Era el de Stacy, y de inmediato llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron, percibieron un olor nauseabundo proveniente del interior de la cabaña. Al entrar, descubrieron bolsas con los restos desmembrados de Martha. Hasta el día de hoy, nunca se ha identificado al responsable. El caso de Fan Man-ye sigue siendo uno de los más perturbadores de Hong Kong y es conocido como el asesinato de Hello Kitty, ya que su cráneo terminó cosido dentro de un muñeco de peluche de esa figura en forma de sirena. Fan fue secuestrada por 3 hombres y una adolescente de 14 años que había sido manipulada por ellos. Durante más de un mes, fue sometida a abusos constantes, pasó hambre y sufrió agresiones físicas. Apenas recibía comida y muchas veces era maltratada de forma cruel. La mantenían atada, la golpeaban y utilizaban objetos para causarle dolor. En una ocasión recibió numerosas patadas en la cabeza, lo que empeoró su estado de salud. La obligaban incluso a aparentar calma o sonreír, bajo la amenaza de que, si no lo hacía, las cosas serían aún peores. Finalmente, a mediados de abril de 1999, su cuerpo no resistió más y murió a causa del trauma y las heridas. Al descubrir que había fallecido, los captores intentaron deshacerse de los restos de manera macabra. Fue entonces cuando se cometió el acto que daría nombre al caso. Parte de sus restos fueron ocultados dentro de un muñeco de Hello Kitty. La razón que originó este crimen fue que Fan había robado la billetera de uno de los secuestradores. La vida de Fan Man-ye había sido muy difícil desde antes. Había escapado de una relación abusiva y trabajaba como anfitriona en un club nocturno para poder mantener a su hijo. Pero las dificultades económicas y personales la dejaron vulnerable ante personas que terminaron arrebatándole la vida. Este es un asesinato sin resolver, realmente absurdo y sin sentido. El 6 de junio de 1988, Jennifer Delgado, una niña de 7 años que cursaba 3er grado, estaba con su madre haciendo la lavandería. Después de unos 30 minutos, un hombre entró al lugar y puso 50 centavos en la máquina de refrescos. Como a veces sucede, la máquina se tragó las monedas sin dispensar la bebida. Enfurecido, el sujeto sacó un cuchillo y apuñaló en el hombro a la madre de Jennifer. Ella gritó desesperada pidiéndole a su hija que corriera, pero el individuo la atacó también, clavándole el cuchillo en el estómago. Luego huyó en un Honda plateado. Los doctores estuvieron 5 horas intentando salvar a Jennifer, pero la niña murió en el hospital. Ese hombre apuñaló a una madre y le arrebató la vida a una pequeña de 7 años por 50 centavos, y hasta el día de hoy sigue sin ser identificado. El asesinato de mi mejor amigo. A los 7 años, su padrastro le causó una lesión fatal al introducirle un objeto de 45 centímetros por el recto, lo que le provocó la ruptura del colon. Su madre y el padrastro lo dejaron agonizar durante 4 o 5 días antes de llevarlo al hospital. Allí entró en estado vegetativo, en el que permaneció durante 5 años. Finalmente murió a los 12 años. Ambos padres fueron acusados de maltrato infantil. El padrastro recibió una condena de 20 años, pero ganó una apelación y salió libre. Un año después, mi amigo murió, y aún así nunca se presentaron cargos por homicidio en su contra, a pesar de que él era la única persona que estaba en casa con Daniel cuando ocurrió todo. He intentado conseguir información sobre su caso para escribir un libro, pero me ha sido difícil encontrar registros. Si alguien en el área de Houston, Texas, pudiera ayudarme, se lo agradecería mucho. El caso ocurrió en 1976. Nombre del niño, Daniel Harold Brownell II. Fecha de nacimiento, 29 de octubre de 1968. Fecha de fallecimiento,
13 de junio de 1981. Lugar de entierro, Webster, Texas. Nombre del padrastro, Losier Raymond Pickering. Nombre de la madre, Caroline Ann Pickering. Se volvió a casar y no estoy seguro de su apellido actual. Nunca se hizo justicia por su muerte. Kalin Stan vive actualmente en un parque de casas rodantes y cría a su nieto con la ayuda de la asistencia social. Aunque se han escrito 2 libros sobre su caso, ella no ha recibido ni un centavo y nunca ha presentado una demanda porque no puede pagar un abogado. Su vida ha sido extraordinariamente dura. Antes de su secuestro ya había sido víctima de abusos y violencia sexual, y después de su liberación sufrió también violencia doméstica. Para empeorar aún más las cosas, su única hija se declaró culpable de participar en el asesinato de un vecino cuando tenía solo 16 años. Como si todo esto no fuera suficiente, durante el tiempo en que Kalin estaba cautiva, su madre fue secuestrada y atacada a mano armada en un incidente sin relación directa con su caso. Janice Oker, quien recibió inmunidad a cambio de testificar contra su esposo, obtuvo una beca del Estado para estudiar en la universidad. Kalin, en cambio, no calificó para ayuda pública porque no tenía hijos a su cargo en ese momento. Con el tiempo, Janice logró construir una carrera como consejera de salud mental. Xavier Dupont de Ligonnès, Francia. Xavier provenía de una antigua familia aristocrática, pero malgastó su herencia en varios negocios fallidos y, sin que nadie lo supiera, la familia estaba prácticamente en la ruina. En abril de 2011, Xavier asesinó a su esposa, sus 4 hijos y los 2 perros de la familia. Pasó varios días preparando todo para que nada pareciera fuera de lo normal, envió cartas al trabajo de su esposa diciendo que se mudaban. Llamó a las escuelas de los niños para informar lo mismo y escribió una carta a sus parientes asegurando que había conseguido un puesto en la agencia antidrogas de Estados Unidos y que se mudarían allí. Incluso limpió la casa minuciosamente para que nada levantara sospechas. Lo más perturbador es que enterró a toda su familia en el jardín, incluyendo a los perros, y lo hizo con tal cuidado que las tumbas no levantaron sospechas a simple vista. Una vez que terminó, viajó al sur de Francia usando un alias. El 15 de abril salió de un hotel y abandonó su coche. Las cámaras lo captaron caminando hacia un campo, pero desde entonces nunca más se le volvió a ver, aunque ha habido supuestos avistamientos. Nadie sabe si se quitó la vida o si logró rehacerla en otro lugar bajo una nueva identidad. Lo que más inquieta de este caso es lo calculado y meticuloso de su plan. Es evidente que llevaba tiempo organizándolo, sabía lo que iba a hacer, cómo hacerlo y qué pasos debía seguir para cubrir sus huellas. Resulta difícil de comprender que alguien pudiera hacerle algo así a su propia familia. El modo en que se aseguró de que nadie los buscara es escalofriante, pagó todas las facturas, renunció en el trabajo de su esposa, avisó a conocidos que se mudarían e incluso redirigió el correo. Lo desconcertante es que, en lugar de simplemente huir, eligió eliminar a toda su familia solo para no enfrentar la vergüenza de admitir que estaba arruinado. En pocas palabras, es un caso que sigue persiguiendo a muchos por lo frío y lo incomprensible de su decisión. Russell Williams era coronel del ejército y se convirtió en un depredador que atacaba mujeres, incluso a una compañera de trabajo de la propia base militar. Lo más inquietante no es solo lo que hizo, sino cómo revivía esos momentos durante su interrogatorio. En los videos se le ve cerrar los ojos y quedarse en silencio, como si estuviera viendo todo de nuevo en su mente, disfrutando el recuerdo. La entrevista con los policías duró horas y, varias veces, cuando le preguntaban qué había hecho exactamente, él se quedaba mirando al vacío, callado, como si se recreara en lo ocurrido. Lo más perturbador es cómo elegía a sus víctimas. Una de ellas simplemente estaba ejercitándose en su sala,
corriendo en la caminadora, cuando él la vio por casualidad desde su coche estacionado frente a la casa. Ese solo vistazo lo obsesionó y acabó asesinándola. Otra de sus víctimas fue su compañera de trabajo. Apenas habían intercambiado unas palabras de cortesía meses antes, pero para él eso bastó para marcarla. La necesidad de matarla lo llevó a colarse en su casa por una ventana del sótano, desde donde se escondió para espiar si estaba sola. Alcanzó a percibir que ella veía televisión en el dormitorio. El detalle más escalofriante de ese crimen fue el comportamiento de su gato. Ella lo llamaba una y otra vez para que subiera, porque el animal permanecía en el sótano mirando fijamente un rincón oscuro lleno de cajas. Intrigada, bajó a buscarlo, y en cuanto se acercó a ver qué observaba el gato, Williams le apuntó una linterna directo a los ojos y la golpeó en la cabeza hasta dejarla inconsciente. Según confesó, el gato nunca apartó la vista de él ni un segundo. Esa escena, un animal mirando fijo al atacante oculto en la penumbra, eriza la piel. Lo aterrador es que Williams apenas tenía contacto previo con sus víctimas. Un simple cruce de palabras, una mirada casual desde la calle, eran suficientes para que las marcara como objetivos. Eso es lo que vuelve su caso tan perturbador, la sensación de que nadie estaba a salvo, ni haciendo ejercicio en casa, ni en el parque, ni en el gimnasio, ni en clase. Que una conversación corta y trivial con un superior en el trabajo pudiera convertirse en sentencia de muerte es aterrador. El recuerdo de ese hombre escondido en la oscuridad hace que muchas personas, incluso años después, sientan ansiedad al moverse por su propia casa de noche, con el miedo de que alguien pueda estar acechando en un rincón.